Bueno, pues muy buenas tardes a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta jornada. Este será el último webinar del año 2020. Como sabéis, los que nos seguís de manera habitual, desde el mes de marzo empezamos a hacer una serie de conferencias, de webinars sobre diferentes temas de actualidad y nos parecía que no podíamos cerrar el año sin hablar de uno de los temas que consideramos que más importancia tienen ahora y va a seguir teniendo a lo largo del 2021, y es aquello que tiene que ver con cómo promover la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en el ámbito de la empresa. Además, la ley, ahora lo vamos a conocer de la mano de las dos ponentes, también se ha ido modificando y sabemos que las empresas ya de más de 50 empleados pues estarán obligadas también a tener un plan de igualdad. Por lo tanto, nos parecía que este era un tema realmente interesante para cerrar el ciclo de webinars de este año 2020. Yo soy Cristina Mulero, soy CEO en Branti, somos una consultora de selección de talento y de consultoría de recursos humanos. Para hablar hoy de este tema me acompañan dos grandes expertas, Silvia Adriasola y Ana Jiménez Alfaro. Especialmente a Silvia, pues la conozco personalmente desde hace varios años, entonces para mí la verdad es que me hace muchísima ilusión contar con ella hoy en este webinar organizado por Branti y bueno, y de la mano de ella que también venga una gran experta como es Ana. Voy a presentaros brevemente a Silvia, que será la persona que va a empezar la primera parte de la exposición, unos 20 minutos, luego hablará Ana y al mismo tiempo que ellas van hablando, si hay alguna duda o alguna cuestión que os surja, la podéis ir dejando en el chat y luego al final tendremos la oportunidad de trasladarle estas preguntas a las ponentes. Pues bien, Silvia Adriasola es coach experta en liderazgo y empoderamiento femenino. Lleva o posee una larguísima trayectoria impulsando el talento femenino y ayudando a las mujeres a tomar el control de sus vidas. Además, es ponente internacional e imparte formación en múltiples programas de liderazgo a lo largo de en España y también en Latinoamérica. Bienvenida, Silvia. Silvia tiene una web que es www.silviaadriasola.com, donde podréis ampliar información acerca de la extensísima trayectoria profesional de esta gran experta, así como de los servicios que ella ofrece. Así que, Silvia, estoy encantada de que estés aquí, bienvenida, y pues cuando quieras estamos deseando escucharte. Bueno, muchas gracias, Cristina. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos, ¿no? Los que estáis ahora y los que nos veis. ¿Cómo? Ay, se me olvidó comprarte el libro, te lo compro ahora mismo. Por favor, silenciar los micrófonos. Pido, por favor, que se silencien los micrófonos. Oye, atiéndeme un segundo, que estoy todo el día dedicada a ti. Vale, voy a ver si puedo silenciar yo a esta persona. Por favor, los micrófonos deben de estar silenciados. Por favor. Ya está, de todas maneras, ya está. Silvia, puedes hablar. Bueno, está muy bien, está muy bien. Cosas de directo. Efectivamente, estamos en vivo a pesar de las distancias y de no estar presencial. Bueno, pues lo dicho, que estoy súper contenta de colaborar con Cristina, de ser invitada ya por Brandy y además de compartir con Ana, a la que admiro tanto, y sobre todas las cosas, además de poder dar visibilidad a esta temática, ¿no? Al tema de la igualdad, el tema de la igualdad en la empresa, ¿no? Que yo cuando estaba pensando, ¿no? en esta propuesta, pues pensaba precisamente en ello, es decir, cuántas personas quizás se habrán preguntado ¿para qué hablar de igualdad a estas alturas, ¿no? Es como que algo que está ya más que conseguido, más que logrado, ¿verdad? Y precisamente por eso me parece que es sumamente importante, ¿no? Cuando damos por hecho algo que tal vez no es tan así, no es tan así. Poder finalizar el año hablando de esta temática creo que nos predispone a todos a que de cara a las acciones que tomemos en el nuevo año marquemos también una diferencia. Y no solo por una cuestión legal, ¿no? Sino también de responsabilidad social. ¿Por qué hablar de igualdad? Yo en esta primera parte, pues mi intención será responder a esta pregunta, ¿no? Hablar de igualdad es hablar
cultura, ¿no? O sea, al final lo femenino y lo masculino trasciende el sexo porque trata de género. En definitiva, estamos hablando de cultura, de una cultura en la que estamos inmersos todas las personas y que, más allá de lo evidente, va dejando su huella, y su huella en muchas ocasiones genera desigualdades que, en definitiva, afecta también a toda la cultura y toda la sociedad, ¿no? Estamos hablando de una cultura, como digo yo, sesgada por razón de género, ¿no? Cuando miramos nuestra realidad hay muchos sesgos que pasan desapercibidos y que al final impactan. Si impacta a una persona o a un colectivo, impacta a todo el mundo. Y más en este momento que, aparte, estamos experimentando cómo la globalización es todo un efecto dominó, ¿no? Si no me afecta a mí directamente, no quiere decir que no me afecte indirectamente, ¿no? Entonces, con esta visión, ¿no?, de un compromiso de todas las partes, querría entrar, querría compartir. Creo que para entender la igualdad necesitamos profundizar, ¿no?, un poco más, tomar cierta conciencia y sensibilización, ¿no?, de qué es esto, ¿no?, cómo se ha formado, de dónde viene, a dónde va, ¿no? Hay un ejemplo que he pensado en compartir con vosotros, ¿no?, y vosotras, que se llama el experimento de Jennifer y John. No sé si lo conocéis, que se hizo hace unos años y que es sumamente famoso, en el que casi 140 profesores y profesoras de ciencia tenían que evaluar las solicitudes de empleo para asistente de dos candidatos, John y Jennifer, así de sencillo, ¿no? Entonces tenían que evaluar una serie de competencias y también tenían que evaluar una serie de beneficios que iban a obtener una vez que pasaran esos niveles, ¿no? De pues, tener un trabajo, cobrar X sueldo, poder publicar en revistas científicas y demás. Este era un experimento que tenía un objetivo que veremos después cuál es, ¿no? Pero antes de ver el motivo de este experimento, es interesante ver el resultado que se generó, ¿no? Que los resultados fueron los siguientes. Como veis, en todas las competencias se valoró bastante más a John, y en el salario ni que hablar, ¿no?, la brecha salarial. Los profesores y profesoras incluida dieron mejor puntuación al candidato John que a Jennifer en todas las dimensiones, pero incluso en la cualificación, ¿no?, a la hora de hablar de salario, incluso las profesoras mujeres otorgaron menor sueldo. Bueno, no deja de ser un experimento, pero los experimentos al final también son una muestra de la realidad. Y la realidad era este sesgo, ¿no? Este sesgo inconsciente que tenemos todas las personas, es decir, no hablamos de una desigualdad intencional en muchísimos casos, en la mayoría, no hay una intencionalidad. Todas las personas tenemos en general esa conciencia, ¿no?, de que somos iguales y de que respetamos y promovemos ese derecho. Pero bueno, es un sesgo inconsciente, por lo tanto se impone. Todo el profesorado se manifestaron firmes partidarios de la igualdad entre sexos, aunque luego sus puntuaciones no lo confirmaron. ¿Cuál era la trampa? Pues muy sencilla, ¿no? No existía ni Jennifer ni John. Era un mismo currículum al que simplemente se le cambió el nombre. Por lo tanto, no había datos objetivos para esta valoración tan desigual. Este experimento lo promovió esta profesora porque quería demostrar específicamente en el ámbito científico la discriminación sexista, ¿no? Y bueno, no es el único, porque también a lo mejor conocéis el experimento de las orquestas, ¿no?, que hasta durante muchísimos años se contrataban muchísimos más músicos varones que mujeres, ¿no?, hasta que se hizo el famoso experimento de escuchar las audiciones a ciegas, ¿no?, que salió de ahí programas de otra índole como puede ser La Voz. Pero las audiciones a ciegas demostraron que había este sesgo y bueno, y aumentaron enormemente las contrataciones. En definitiva, se contrata por talento y no por sexo. Y a esto se le llama el espejismo o velo de la igualdad, que quizás en países más desarrollados como puede ser el nuestro, es lo que prima, ¿no? No prima una desigualdad abrumadora, porque también hay una ley que protege, entre otras cosas, y una conciencia social, pero sí que está este siguiente nivel, que es el velo, ¿no?, que es un término de Amelia Valcárcel, y que nos habla de que de alguna manera las personas en general creemos que la situación es justa, que está superada y que poseemos las mismas oportunidades. Para contrastar estas creencias sesgadas están los datos, ¿no? La feminización de la pobreza, desempleo, precariedad, la obligatoriedad de los cuidados que recaen en mujeres y que eso impide muchas veces el desarrollo de la carrera profesional, entre otras cosas, la ausencia de mujeres, por lo tanto, la ausencia de diversidad
en órganos de decisión, la violencia sistemática y global, micromachismos, brecha digital, brecha de poder, brecha económica o la imposible prácticamente conciliación con todo lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, estos son términos que engloban datos y que en definitiva hablan de realidades. Por lo tanto, estaríamos en un modelo o en una foto de velo, ¿no? De ilusión. Por lo tanto, cuando hablamos de igualdad, ¿de qué estamos hablando, no? Nos gustaría especificar. En primer lugar, cuatro términos para clarificar, en primer lugar, qué es la igualdad. Pues en principio, sobre todas las cosas, es un principio, ¿no? Un derecho que nos otorga que todas las personas no tengamos ningún tipo de distinción por razón de sexo. Este sería como el principio rector. De ahí avanzamos a la igualdad formal, ¿no? Que sería en materia jurídica, que nos va a hablar Ana más adelante, y que sería esta afirmación de ese derecho, pero dentro de una normativa jurídica. Y que en España creo que son 12, 13 años que tenemos que se promulgó la ley de igualdad. Luego está la igualdad real, que quizás es la que eliminaría todo lo que hemos visto antes, todos los sesgos o este velo o ilusión, ¿no? Que es la realización, la puesta en marcha y que sea una realidad compartida ya ni cuestionada. Y la igualdad de oportunidades, que en definitiva sería todas esas medidas políticas que podemos adoptar para hacer que la igualdad formal se convierta en una realidad, ¿no? Entonces, así como que el abanico de la igualdad se amplía y estos matices lo cambian todo, ¿no? Ahora estaríamos quizás en este último cuadrante de promover medidas que realmente eliminen esta diferencia entre lo formal y lo real. Hay un estudio del Fondo Económico Mundial que dice que a este ritmo, bueno, y no se contaba en ese momento con la situación del COVID, que el COVID, la multicrisis del COVID, multiplica todas las brechas, ¿no? De género en este caso. Pero bueno, antes del COVID hasta más o menos teníamos un siglo por delante para lograr esa igualdad real. O sea que estamos hablando de una foto real, de una situación real, que podemos, si seguimos a este ritmo o incluso avanzamos, pues estrechar este margen, ¿no? En este momento creo que 40 países de 100 y pico son los únicos que tienen esa brecha de género eliminada, ¿no? Y los nórdicos encabezando esa lista. En definitiva, en esta breve introducción es una reflexión sobre que cambiar leyes es fácil, entre comillas, ¿no? Porque todavía hay una larga lista de países a la cola de tener por lo menos las leyes. Pero cambiar mentalidades no. Y eso lo podemos cambiar a partir de todas estas estrategias, como, ¿no?, de alguna manera queremos proponer hoy, todas estas estrategias que realmente sea un cambio completo, no solamente legal, sino nuestra manera de ver el mundo y de tratarnos, de pensar, haya también cambiado. Fijaros que también es interesante hacer algunas distinciones. Muchas veces las personas mezclamos lo que igualdad quiere decir que seamos todos de alguna manera como idénticos y nada que ver, ¿no? Es una cuestión de equivalencia, ¿no? Que por supuesto se admiten las diferencias porque ni las mujeres somos iguales entre nosotras, ¿no? Obviamente, ¿no? Y afortunadamente. O sea que no se busca ese tipo de igualdad, aunque parezca a lo mejor una redundancia aclararlo. Pero sí me he encontrado que todavía queda en el aire esta confusión, ¿no? La desigualdad al final es una carrera que genera discriminación, falta de privilegios, falta de recursos para que la población sin distinción pueda desarrollarse. O sea que hablamos de dos caminos que nunca se tocarán. Uno nos lleva al progreso personal y social y empresarial, por supuesto, y otra nos lleva a la pobreza en todos los términos. Conclusión, diferente sí, no mezclemos esto, al revés, ¿no? El talento, cuanto más diverso, más talento, pero desiguales no. Y es ahí a donde queremos apuntar. Fijaros, esto es una foto de la realidad, pero no se llega a ningún lugar de una manera espontánea, ¿no?, e imprevista. ¿Cómo se construye? Me gustaría compartir algunos conceptos que nos ayuden a concienciar, a comprender, a sensibilizar, y de esa manera es mucho más sencillo luego actuar de un modo distinto. ¿Cómo se construye estos sesgos, esta forma de mirar, aunque no haya intencionalidad, ¿no? Cómo de alguna manera todas las personas colaboramos muchas veces en sostener y perpetuar la desigualdad.
Pues todo empieza por el principio, ¿no? Por ese proceso de socialización que todas obviamente hemos vivido y seguimos viviendo, donde aprendemos a ser hombres y a ser mujeres, ¿no? Una cosa es el sexo y otra cosa es el género. Aprendemos a través de un proceso de socialización y de una educación diferencial. Tiene sus cosas, todos tienen sus cosas positivas, ¿no? Los estereotipos también tienen sus cosas positivas porque nos categorizan la realidad, nos la simplifican para que podamos integrarnos, tomar decisiones más rápidas. Pero también tiene su cara B, cuando de alguna manera se convierten en modelos cerrados, en cajas donde nos encerramos. La educación diferencial educa de manera diferencial a las personas en función de su sexo, ¿no? En este caso, la alternativa es la coeducación, ¿no? A partir de ahí, adoptamos unos papeles, unos estereotipos que serían formas de pensar, de sentir, de actuar en función de mi género. Y todo ello vamos introyectándolo de manera absolutamente inconsciente y natural. Y no todo es negativo, pero como digo, puede llegar al final a convertirse en un peso y en una losa. Adquirimos un rol de género, me voy a comportar de X manera y también las expectativas que se tienen sobre mí son distintas en función de mi género. Todo ello puede provocar prejuicios, discriminación, sesgos inconscientes y, como digo, discriminación tanto directa, indirecta o múltiple. Todo ello en una carrera por cumplir con el mandato de alguna manera de lo que se espera de mí. Este es el proceso hiperbreve y también esto es algo que yo también puedo decirme a mí misma, ¿no? Las personas lo interiorizamos y sin darnos cuenta estamos discriminando a una o varias personas cotidianamente o por razón de género o por el color de la piel, la religión, el estatus. Como digo, separando la intencionalidad, pero es el aprendizaje, ¿no? Los prejuicios se generan con estas creencias estereotipadas que hemos ido interiorizando, que al final nos comportamos obedeciendo a ellas. Estos se llaman los famosos sesgos inconscientes de género. Los sesgos son atajos mentales, ¿no? Si yo veo una silla, no importa el modelo de silla, sé que una silla sirve para sentarse, etc. Eso es un atajo, ¿verdad? Es un símbolo que me representa muchas cosas. Pero tiene un punto ciego, y es que al final generalizo de manera inconsciente y eso me lleva a este comportamiento discriminatorio y que va generando prejuicios, ¿no? Al final nuestro cerebro busca sobrevivir y para ello la economía cognitiva nos dice rapidito categorizar, sentenciar, decidir, sin más, ¿no? Muchas veces no somos conscientes de esa conducta inconsciente, ¿no? Y además tenemos nuestro paradigma, vemos las cosas según nosotros mismos, ¿no? Según tal cual somos y no según es la realidad. Con todo ello quiero aclarar, ¿no?, estos últimos conceptos ya que tienen que ver con la discriminación. Cuando hablamos de implementar medidas de igualdad en las organizaciones, tiene que ver con también detectar todo lo visto anteriormente, ¿no? El tratamiento a través de estereotipos, de sesgos, los prejuicios y los resultados en discriminación, sea directa, que esta sí que está penada por la ley, y que estaríamos hablando de las situaciones en las que a una persona se la haya tratado o se la esté tratando de una manera mucho menos favorable que a otra en función de su sexo, de su género, y eso obviamente se pueda demostrar. Como nos hablará Ana, pues esto ya está detectado y registrado y contemplado y sería, bueno, un delito, sin más, así de claro. Ahora bien, está la discriminación indirecta que quizás es muchísimo más abundante muchas veces y muchísimo más difícil de detectar y de probar sobre todo, ¿no? Cuando se sufre desventajas en todos los ámbitos, sea a la hora de hacer una entrevista de trabajo, a la hora de poner un anuncio de empleo, a la hora de categorizar según remuneraciones o según diferentes perfiles. La dificultad en la conciliación, lo que impide muchas veces a las mujeres mayormente poder acceder a diferentes puestos, tener una carrera de trabajo, tener un desarrollo, a asistir a reuniones, ¿no?, por horarios que son imposibles de conciliar para ella y demás. En definitiva, una discriminación camuflada que no se puede comprobar, ¿no?, pero que es altamente dañina y perjudicial para la persona y para la organización. Algunos ejemplos también he querido compartir de estos efectos, ¿no?, de
de las conductas estereotipadas a través de experimentos controlados, donde podemos ver que tanto a hombres como a mujeres nos perjudica la desigualdad, ¿no? Aunque obviamente estamos en una carrera desigual, ¿no? Partimos de lugares distintos, hombres y mujeres. ¿Es penalizada la candidata madre respecto a la candidata no madre para un puesto de directiva? Podemos tener una opinión de que quizás para nada y menos en mi empresa, ¿no? Pero bueno, este es un experimento que se hizo, ¿no? Relacionado con estos estereotipos negativos y con los mitos también que hay sobre el abandono por maternidad o el bajo rendimiento, ¿no? Y tiene que ver con ese ejemplo, ¿no? A 192 estudiantes pues se les presentaron las dos candidaturas, madre o mujer, sin ser madre, y padre. Bueno, pues fijaros que es interesante, ¿no? Cómo son los datos. A mí me llamaba la atención cómo la mujer para este puesto de marketing sin hijos era más valorada que en un candidato varón, pero en cambio su sueldo era menor. Había una brecha de género, una brecha salarial en este primer ejemplo y una brecha familiar, ¿no? Por cuestión de la maternidad en el segundo ejemplo. Igual que el anterior ejemplo, son sesgos, ¿no? Porque en principio las valoraciones no tendrían que... la realidad demuestra que hay un estudio de una consultora que no recuerdo el nombre, que demuestra que es un mito de que las mujeres que son madres rinden peor o piden más tiempo de baja, ¿no? Era un mito porque los datos no lo contrastaban, ¿no? Y había otro ejemplo también interesante, ¿no? Dice, es penalizado un hombre que pide utilizar las medidas de conciliación. Un estudio entre el ESIC, tanto de España como de Ghana, con casi 1000 estudiantes. Y fijaros que también es muy interesante porque Manuel, que era el caso que se presentaba como imaginario, ¿no? Que pedía reducción de jornadas por paternidad, el que no las pide es muchísimo mejor valorado en todas las dimensiones, ¿no? Incluso recomendado para la promoción y demás, tanto por los hombres como por las mujeres, ¿verdad? Tanto en España como en Ghana, que se hizo ese estudio comparativo, incluso en Ghana muchísimo peor. En definitiva, a veces cuando las ideas y los principios no nos son suficientes para comprender o, no sé, detectar que realmente hay un tema a modificar, pues ahí llegan los datos para cerrar, ¿no? La duda. En definitiva, si vivimos en un sistema contaminado, ¿no? Como sería esta cultura de sesgo que hablábamos al inicio, todo acaba contaminado por una cuestión lógica, ¿no? Va calando, nos va modificando nuestra visión del mundo y al final actuamos en consecuencia. Puede parecer algo mínimo o nimio, pero bueno, multipliquemos por muchas personas, por muchos profesionales, por mucho talento y todo ello va a dar realmente un resultado impactante, ¿no? A partir de ahí, la propuesta es incluir esta perspectiva de género, ¿no? A la hora de abordar nuestra gestión profesional, nuestra manera de abordar el mundo, nuestra manera de abordar nuestros negocios y nuestras relaciones, ¿no? El género no es sinónimo de mujer, sino, como digo, es una forma, una cultura, una manera de interpretar la realidad, ¿no? Incorporarla es tener en cuenta, ¿no? Incorporar esta visión transversal en todas las organizaciones o empresas, equipos, es tener en cuenta estas diferencias, ¿no? Cómo nos afectan, qué consecuencias tienen y la importancia y la rentabilidad de poder eliminarlas, ¿no? Estas diferencias. En definitiva, se favorece no solamente el clima, no solamente la gestión personal, sino también, obviamente, los objetivos de la empresa o de la compañía. Conclusión, ponernos las gafas violeta y no las gafas rotas de la cultura sesgada nos favorece. Cuando no lo ves, no te das cuenta, no eres consciente, pues no lo ves, así de sencillo. Pero también es cierto que cuando lo ves, cuando adoptamos esta sensibilización, esta conciencia, ya nunca más lo dejas de ver y además es altamente satisfactorio modificarlo. Y el camino más sencillo y el camino más directo son los planes de igualdad, ¿no? Los planes de igualdad son la ruta para conseguir modificar todo esto que hemos hecho, este recorrido rápido, pero que creo confío que haya quedado lo más claro posible. Así que, bueno, por mi parte, muchas gracias. Creo que he cumplido... Ay, no, me he pasado un poco de mis minutos, Ana, lo siento. Y dejo de compartir pantalla. Muy bien, muchísimas gracias, Silvia. Realmente interesante, ¿eh? Algunos de los datos que has aportado con los experimentos, la verdad es que
nos hacen pensar, ¿no? Que todavía estamos más lejos de la igualdad de lo que pensamos. Bueno, no sé, mientras Ana comparte su pantalla, pues paso también a presentarla. Ana es abogada y consultora, responsable de Responsabilidad Social Corporativa e Igualdad en Benfix, investigadora en la cátedra de RSC de la Universidad de Murcia, coordinadora del módulo 4 del máster de RSC y directora del curso de Agente de Igualdad Empresarial en el marco de la Responsabilidad Social Corporativa, desarrollados desde la cátedra que hemos comentado de la Universidad de Murcia. Ana, no sé si estás ahí. Estoy aquí. ¿Me ves? Sí, te veo perfectamente. Voy a compartir, a ver si se comparte mi pantalla. Sí, sí, muy bien, ya la estamos viendo. La Si estáis la pones viendo, en ¿no? formato presentación, la veremos en grande, perfecto. ¿Se está viendo? Se está viendo, lo único que se está viendo ahora, perfecto, ahora ya se ve perfecto. Venga, pues nada, buenas tardes. Silvia, ¿sigue ahí? Silvia, Sí, ¿me escucháis? Sí, sí. Enhorabuena, me gusta mucho. Ay, muchas gracias. Es que no me veo, no sé dónde tengo que darle a la esta, pero no, por favor, continúe. No te preocupes, que puede empezar Ana, si quieres, Ana, empieza. ¿Qué ha pasado? Nada, perfecto, se está viendo la presentación. Vale, perdonar porque no sé qué le está pasando. Vale. Tranquila. Bueno, pues nada, lo primero, enhorabuena, Silvia, me gusta mucho la introducción que has hecho. Me toca a mí ahora bailar con la más fea, ¿no? No sé si será machista lo que digo. Me toca hablar de los planes de igualdad, ¿no? Me gusta mucho la introducción. Creo que es necesario todas las formaciones que hay en igualdad. La gente quiere ir siempre a la amiga, ¿no? A lo que es el plan de igualdad y difícilmente, por no decir imposible, podrás confeccionar, desarrollar un plan de igualdad dentro de una organización, dentro de una empresa, si no tienes interiorizado, si no tienes claro los conceptos de igualdad. Difícilmente, si no nos ponemos esa gafa color violeta, vamos a poder desarrollar un plan de igualdad eficaz y con éxito. No obstante, voy a intentar hablaros de lo que es la herramienta. Vamos a hablar del plan de igualdad, realmente qué es el plan de igualdad que tanto se oye ahora, ¿no? Vamos a ver por encima, ¿vale? Aunque sea abogada de origen, intento no aburrir con leyes, pero vamos a ver ese marco jurídico. No sé si el alumnado que nos asiste esta tarde, me imagino, ¿no? Porque también anda mucho bombo en los medios de comunicación, de los 2 decretos leyes que se han promulgado en octubre, el 14 de octubre, y uno entra en vigor ahora en enero del 2021, y el de transparencia retributiva en abril. Y ya terminaremos con los ámbitos de intervención, ¿no? En qué ejes, en qué temas, en qué materias tienen que intervenir los planes de igualdad de las empresas. Y vamos a hablar pues de conciliación y corresponsabilidad, como ha apuntado Silvia al principio. Bueno, por la conciliación hoy en día no se entiende, sino de la mano de una corresponsabilidad. De hecho, la ley le denomina ejercicio corresponsable de los derechos personales, familiares y laborales. Ya no es la conciliación, como se ha entendido hasta la fecha. Y luego, pues, acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y, por último, la auditoría salarial en relación a la transparencia. Bueno, vamos a empezar pues por la punta, ¿no? Que es un plan de igualdad. Espera, porque tengo aquí... Madre mía. A ver, vale. No, perdonad, porque tenía delante, Cristina, las caras y no veía la presentación, en fin, ¿La ves problemas. Ahora, no sé, ya he dejado de veros. Muy bien, no pasa nada, pero todos te escuchamos. Vale, perfecto. Lo primero, definir qué es un plan de igualdad. Los planes de igualdad son un conjunto ordenado, según la ley, un conjunto ordenado de medidas que se adoptan después de realizar un diagnóstico y que van destinados a alcanzar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres y a eliminar la discriminación por razón de sexo. Incidir en esta definición estaba contemplada en la Ley de Igualdad que se promulgó en el 2007,
y ahora con los últimos decretos que he mencionado, pues se sigue manteniendo esta definición y de aquí podemos extraer, que lo hemos señalado, medidas, es decir, unas acciones que tienes que adoptar una vez que realizas un diagnóstico. El diagnóstico de situación, la radiografía en materia de igualdad, la foto fija de esa empresa, esas desigualdades se vuelcan en unas acciones, en unas medidas. Y me gustaría incidir en que estas medidas son tendentes a alcanzar en la empresa la igualdad de trato y de oportunidades. Como ha mencionado Silvia al principio, la igualdad formal está recogida en nuestra Carta Magna, en la Constitución, en el artículo 14, todos somos iguales, etcétera. Pero la igualdad de trato y oportunidades es esa igualdad real que todavía nos queda bastante por alcanzar, ¿no? ¿Qué pueden hacer las empresas? Pues aportar un granito de arena en intentar alcanzar esta igualdad real, ¿no? Y eliminar la discriminación por razón de sexo, la denominada discriminaciones indirectas, ¿vale? La discriminación directa, por ejemplo, en tema de brecha salarial, ¿no? Cuando dicen, aquí en esta empresa pagamos lo mismo a los hombres y mujeres, pues claro, si no es que vas a los juzgados y te empapelan. O sea, tú no puedes hacer una discriminación directa por el mero hecho de ser mujer. Ahora, sí, la brecha salarial son esa diferencia, ese sesgo de salario entre mujeres y hombres debido a unas circunstancias, ahora lo veremos, que puedan ocurrir en la empresa en donde voluntariamente, o sea, ni voluntariamente ni conscientemente el empresariado tiene intención de discriminar de forma indirecta, ¿vale? A la mujer. Ahora, vale, el itinerario metodológico, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues estos son los 7 pasos recogidos en cualquier metodología, ya sea del ministerio, ya sea de una administración pública, de consultoras referentes, universidades, y de la ley más o menos ahora sí que se ha recogido, pero hay algunos pasos que no están recogidos en la ley, pero se pueden interpretar que sí que existen, ¿no? El primer paso, lógicamente, es el compromiso de la empresa. La empresa tiene que estar comprometida en elaborar un plan de igualdad y en intentar incorporar medidas para alcanzar una igualdad plena en su organización. Una vez que está ese compromiso de la empresa, ya sea porque le obligue la ley, ya sea por otros motivos, que ahora podemos ver por qué una empresa puede decidir desarrollar un plan de igualdad en su organización, entonces tienes que crear el órgano encargado, quién va a ser ese órgano, esas personas que van a desarrollar e impulsar el plan de igualdad en la organización. Sería la Comisión Negociadora de Igualdad. Las últimas reformas legislativas lo que hacen es transponer la negociación colectiva a la elaboración de los planes de igualdad. Una vez que tenemos creado este órgano, pues elaboramos ese diagnóstico de situación, analizamos la situación en materia de igualdad de nuestra empresa, elaboramos el plan, lo implantamos y la ley nos obliga a inscribirlo en el registro de los convenios colectivos. Por lo tanto, va a tener una trascendencia pública. Hasta la fecha no era obligatorio y ahora es obligatorio la inscripción. Y realizamos un seguimiento de evaluación de esas medidas. Lógicamente, como cualquier plan estratégico, como cualquier sistema de gestión, tienes que realizar un seguimiento de evaluación de las medidas que hayas incorporado para ver pues, si te interesa continuarlas, si hay que desviarlas, qué ha pasado con esas medidas, ¿no? Y una revisión también de forma periódica de esta herramienta. Este sería el itinerario que tendríamos que llevar para poder desarrollar un plan de igualdad en nuestra organización. El compromiso es la base para que la empresa exprese públicamente su compromiso con la igualdad y con la puesta en marcha del plan, ¿vale? Por lo tanto, es una declaración de intenciones como si y las asistentes ahora mismo tengan sistemas de calidad ISO 9001 y demás, pues sabéis que es un concepto, no ese compromiso por parte de la organización, una declaración de intenciones. Una vez que ya partimos de ese compromiso, de esa necesidad, constituimos la comisión negociadora. Tiene que ser paritaria entre la representación de la empresa y la representación de las personas trabajadoras. Y a la misma vez tiene que ser equilibrada,
¿vale? Tiene que ser paritaria y equilibrada entre mujeres y hombres. La paridad, el equilibrio entre mujeres y hombres no necesariamente tiene que ser el 50-50, sino que puede ser un 40-60, siempre y cuando de la organización se desprenda esa composición. Es decir, en una empresa en donde no haya mujeres o haya 2 mujeres frente a 40 hombres, pues evidentemente la composición equilibrada no van a ser las 2 mujeres y 2 hombres, ¿no? Luego se intenta promover que los miembros tengan formación o bien experiencia en igualdad. Y además, esta comisión entre sus miembros puede contar con una persona externa especializada en temas de igualdad, pero nunca tendrá voto, siempre tendrá voz. Lógicamente, esas personas, yo soy parte de algunas comisiones negociadoras, tú eres parte como asesoras a la empresa, ayudas, porque normalmente el resto de miembros, pues la mayoría de las veces no tienen conocimiento ni tiempo para dedicarse al tema de igualdad y a ti te llevan pues efectivamente para desarrollar el plan, ¿vale? Pero no tienes voto, lógicamente. Y luego pues puede tener un reglamento de funcionamiento. Yo siempre lo aconsejo porque es más cómodo para saber qué funciones va a tener. Aún así, las competencias básicas pues es negociar el diagnóstico, elaborar ese informe diagnóstico, negociar las medidas, implantarlas, definir qué indicadores vas a utilizar para realizar el seguimiento y la evaluación del plan, defines instrumentos para recoger esta información de indicadores y luego pues pones en marcha las primeras acciones tanto de información como de sensibilización a la plantilla. Hay que tener en cuenta que el derecho a la negociación es obligatorio para tanto la empresa como para la parte social de la empresa. No sé si tenéis conocimiento de derecho laboral, es decir, el comité de empresa o los delegados, sindicatos, etcétera. Tienen derecho a negociar el plan de igualdad, pero la obligación recae en la empresa. Con esto que quiero destacar, que habrá planes de igualdad, los planes de igualdad siempre tienen que ser negociados, pero lógicamente no siempre van a ser acordados, porque a lo mejor una de las dos partes normalmente, bueno, en este caso sería la parte social, pues no está de acuerdo con esa cláusula, esas condiciones, esas medidas de un plan de igualdad y no firma el plan de igualdad, pero ha sido negociado. Entonces la ley obliga a que se negocie, pero la obligación última de tener el plan de igualdad, porque si no le sancionas es de la empresa. Por lo tanto, la empresa finalmente acabará sacando adelante el plan de igualdad, aunque no sea acordado con la parte social. El diagnóstico, como hemos comentado, pues es esa radiografía en materia de igualdad. Es la primera fase para hacer el plan y tienes que identificar, ver la magnitud de las desigualdades, diferencias, etcétera, que pueden existir en la empresa, ¿vale? La foto fija, la radiografía de cómo está la empresa en materia de igualdad. Tenemos que tener en cuenta que el análisis se va a extender a todos los niveles jerárquicos dentro de la empresa. He visto planes de igualdad que a partir de mandos intermedios para arriba no le afectaba el plan. No se le analizaban salarios, por ejemplo. Ya sabéis que es una materia bastante controvertida y no nos gusta hablar de dinero, ¿no? En España, pero hay que hablarlo. Entonces, se va a extender a todos los niveles, por lo tanto, a nivel transparencia retributiva de los altos cargos, a todos los puestos y centros de trabajo también, y al sistema de clasificación profesional. Estas son las áreas de intervención que recoge la ley desde el 2007. Tenemos que el plan de igualdad tiene que intervenir en el diagnóstico, es decir, analizando los datos y con las acciones que hay que emprender una vez que hemos analizado esos datos en las áreas de selección, de acceso al empleo, en la clasificación profesional, en formación, para ver qué tipo de formación se da, si se da formación en igualdad, si hay mujeres que reciben formación, etcétera, en la promoción, en las condiciones de trabajo, donde se incluiría una auditoría salarial que es obligatoria entre mujeres y hombres, que es curioso que no lo incorporen en el área de retribuciones, porque en retribuciones es lo que hemos comentado, la retribución directa, pero luego están esas indirectas que sería a través de una auditoría salarial, ¿no? El ejercicio corresponsable de los derechos de la vida personal, familiar y laboral, la conciliación
que siempre hemos entendido, infrarrepresentación femenina, y la menciona específicamente. Por lo tanto, la infrarrepresentación femenina es un área relevante si hacéis desarrolláis el plan de igualdad en vuestras empresas. La prevención del acoso, ya sea sexual o por razón de sexo. Puedes incorporar también un área de responsabilidad social corporativa, por ejemplo, la cadena de suministro de la empresa. Hay una empresa grande de alimentación que incorpora en su plan de igualdad una medida que le exigen, una cláusula social que le exigen a sus proveedores que tengan un plan de igualdad. ¿Vale? Eso sería una medida de responsabilidad social corporativa que tú incorporarías en tu plan. Salud laboral, la prevención de riesgos, dándole una perspectiva de género. Comunicación y lenguaje, también el famoso lenguaje inclusivo, y la prevención de la violencia de género. ¿Vale? La violencia de género es la manifestación más brutal de la desigualdad, y bueno, con las últimas reformas y las últimas iniciativas que existen, vemos que es cosa de toda la sociedad, no solamente es cosa de los juzgados, ni es un tema relativo a la policía ni a determinadas organizaciones feministas, ¿no? Entre toda la sociedad tenemos que intentar prevenir. Y la empresa, como agente social del cambio, pues tiene un papel, tiene algo que decir, ¿no? Podría hacer algo. Por ejemplo, conmemorar el 25 de noviembre con un lazo violeta en la fachada de su empresa, ¿no? Como hacen muchas. Luego la elaboración, la extensión, es que los planes de igualdad tienen que incluir a todas las personas, como ya hemos dicho, y en el caso de las ETTs, las medidas, la ETT como empresa puede tener obligación o no de tener un plan, pero si eres cedido, a ti te aplica el plan de igualdad en la empresa usuaria, ¿vale? Es un tema controvertido, pero que las últimas reformas han dado respuesta. Luego, pues implantas las medidas, ¿vale? Para implantar las medidas, pues tienes que determinar cuáles son los objetivos que quieres alcanzar en base a ese diagnóstico, ¿vale? Podemos encontrar medidas con distintas naturalezas, las preventivas, correctoras, visibilizadoras, y luego las tan denostadas medidas positivas. Antiguamente se le denominaba acciones de discriminación positiva, ¿no? Bueno, ya hoy en día ya no se llaman así, menos mal, ¿no? No son discriminatorias, son compensatorias. Entonces, si pones el acento en que compensan esa situación de desigualdad de la que partimos, que nos ha estado mencionando Silvia al principio de esta webinar, pues vemos que las acciones positivas son necesarias para compensar esa situación de partida, ¿no? Que existe esa discriminación de partida que existen entre mujeres y hombres. Tienen una naturaleza temporal, es decir, existen mientras existe la discriminación y desaparecen una vez que ha desaparecido la discriminación. La legitimación de las acciones positivas están recogidas en la ley, y el padre de estas acciones, porque era un señor que falleció hace poco, Lester Thurow, era el asesor financiero del presidente Johnson de los Estados Unidos, y las creó él, las confeccionó destinadas a la población afroamericana de los Estados Unidos. Bueno, la inscripción, hemos visto que era otro de los pasos dentro del itinerario metodológico de los planes de igualdad. Se tienen que inscribir en el registro de los convenios colectivos, sin perjuicio de los registros que haya en las comunidades autónomas. Y ya por último, pues tenemos que realizar el seguimiento y evaluación y una revisión periódica de nuestras medidas de igualdad. Los objetivos es conocer el grado de cumplimiento de los objetivos del plan, analizar el desarrollo del proceso del plan, reflexionar sobre la continuidad de las acciones y también identificar las nuevas necesidades que requieran acciones nuevas. ¿Vale? Este seguimiento de evaluación, en el plan tienes que decir quién va a ser la comisión encargada, una comisión paritaria, y se tiene que realizar de forma periódica, como mínimo 2 veces, a mitad del año y del año de la medida. Es decir, si tú elaboras un plan, entra en vigor en enero, pues en junio haces un seguimiento y a final de año haces otro, con independencia de la evaluación final que realices y revisión.
Vamos a ver por encima cómo voy, Cristina, el marco jurídico. Sí, nos quedan unos minutitos, ¿vale? Si quieres 5 minutos para dejar Venga, aunque sea 5 para preguntas. Venga, perfecto. El marco jurídico, la ley es la ley de igualdad, que es la ley código, que es como la Constitución en materia de igualdad, ¿no? Y el objetivo es alcanzar la igualdad real y eliminar toda la discriminación, ¿vale? Establece una serie de medidas y dentro de del ámbito empresarial es donde se regulan por primera vez en el 2007 los planes de igualdad en las empresas. El Real Decreto que se acaban de promulgar en octubre y entra en vigor en enero, bueno, pues hay una serie de requisitos mucho más exigentes de los que exigía la ley de igualdad en el 2007, que cada vez se va exigiendo más. En este Real Decreto pues se exige más como el registro, como la auditoría salarial, etcétera. Vamos a ver la obligatoriedad legal. ¿A qué están obligadas las empresas en materia de igualdad? Pues están obligadas a 3 líneas. Por una parte, cualquier empresa, con independencia del tamaño que tenga, del número de personas trabajadoras, está obligada a garantizar la igualdad en sus organizaciones. Está obligada a tener un protocolo de acoso sexual y acoso por razón de sexo. Y además está obligada a tener un registro retributivo de salarios de toda la plantilla, ¿vale? Y luego, a un plan de igualdad, ¿qué empresas están obligadas? Pues están obligadas las empresas de más de 50 personas trabajadoras. Lo que pasa que la ley da un periodo transitorio y entonces ahora, en marzo del 2021, serán las empresas con más de 100 y a partir de marzo del 2022 todas las empresas con más de 50 personas trabajadoras tendrán obligación de tener un plan de igualdad. Y luego, pues si el convenio colectivo lo establece, también tienen obligación. Y si te sanciona la inspección de trabajo, pues puedes sustituir la sanción por un plan de igualdad. Pero más allá de la obligación de la legal, ¿por qué las empresas deberían tener un plan de igualdad? ¿Vale? Una cosa es la ley nos obliga y lo tendríamos que hacer así de forma voluntaria, porque una empresa puede hacerlo, pues para responder a la inspección laboral. Si la inspección laboral está guerrera, tú tienes un plan de igualdad y todas las medidas que te exigen, que si no garantizas, si hay discriminación, con un plan de igualdad puedes responder a esta inspección. También tendrás ventajas en contratación pública, lo que os he comentado antes, ¿no? Si tú licitas con la administración pública, estáis viendo que hay muchas cláusulas sociales que te exigen o te puntúan el tener un plan de igualdad, pero también en la cadena de suministro de las empresas se está empezando a exigir. Luego, para poder acceder a un distintivo de igualdad, en cada comunidad autónoma tiene sus distintivos propios y a nivel nacional tenemos el sello de igualdad en la empresa. También es un elemento de calidad y de RSC, de responsabilidad social corporativa, ¿no? Porque si tú integras el plan como garantía de calidad, además te va a servir esos datos, esa información para tu memoria de sostenibilidad, para tu EINF, tu estado de información no financiera, y para para cumplir el objetivo de desarrollo sostenible, el ODS 5, dando cumplimiento así a la Agenda 2030 de la ONU. Y por último, mejora la competitividad. Hay una mejora tanto de la optimización de recursos humanos como en la reputación y en la imagen, ¿no? El retorno social de las políticas de igualdad, que de hecho se están midiendo ahora con el SROI. El régimen sancionador, pues aquí vemos las sanciones que hay. De graves a muy graves, podemos llegar a más de 187.000 euros, ¿no? Así que habrá que ir con cuidadito en temas de igualdad. Y luego los ámbitos que os he comentado, estaría la conciliación, que tiene que ir de la mano de una corresponsabilidad social, ¿vale? Las principales líneas de actuación pues serían medidas de flexibilización de los tiempos de trabajo o del lugar de trabajo y la corresponsabilidad familiar. Difícilmente se va a poder impulsar una conciliación si no va de la mano de esta corresponsabilidad. El acoso, hay que diferenciar entre acoso sexual y acoso por razón de sexo, y el acoso sexual tiene una naturaleza sexual, mientras que el acoso por razón de sexo no, simplemente se realiza en función del sexo de una persona con el propósito de atentar contra su dignidad.
¿vale? Solamente por razón de sexo. Por ejemplo, los famosos piropos o, por ejemplo, una falta de promoción por el mero hecho de ser mujer, ¿no? El papel de la empresa tiene que ser proactivo, a través de la prevención y actuación, códigos de conducta, etcétera, y luego, pues, lo que hemos comentado antes, la auditoría salarial, ¿no? Que es obligatorio en todas las empresas que tengan un plan y que tendrá que tener la misma vigencia que el plan. El contenido de una auditoría salarial parte por una parte de un diagnóstico y luego de un plan de actuación. Es decir, la auditoría salarial sería como un mini plan de igualdad con su diagnóstico incluido, pero solamente en materia de salarial. Y bueno, el concepto clave sería los trabajos de igual valor, ya que las empresas obligan a pagar el salario idéntico por la prestación de un trabajo de igual valor, ¿vale? Por lo tanto, si un trabajo, tú consideras que tradicionalmente tú pagabas el mismo salario a un trabajo igual que otro, pero la ley te dice que no, también un trabajo equivalente, ¿vale? Si un trabajo es equivalente a otro, deberías pagar el mismo salario y ahí es donde se determina la brecha salarial, ¿vale? Y ya está. Yo creo que ya ha ido todo lo rápido. El registro retributivo es obligatorio a partir de abril. Eso lo trabajarán vuestros asesores laborales o los responsables de laboral de vuestras empresas. Y ya por mí doy ya por terminado. Muy bien. Bueno, Ana, muchísimas gracias. La verdad es que muy interesante todo lo que nos has contado, porque muchas veces desconocemos, ¿no?, hasta el alcance por un lado también desde las obligaciones como empresa y también desde el punto de vista de la responsabilidad que tenemos para promover esa igualdad en los diferentes términos que has ido comentando. Así que ha sido muy interesante. Bueno, yo veo que no hay ninguna pregunta en el chat. Yo sí tengo una pregunta para las dos. Hace un tiempo leí que, bueno, al ritmo que íbamos no se conseguiría la igualdad plena entre hombres y mujeres, no solo en la empresa, sino en la sociedad en general o en el mundo en general, pues como que faltarían como 100 años. Me gustaría escuchar vuestra opinión respecto a este dato y si pensáis que las políticas que se están poniendo en marcha y los movimientos feministas y, bueno, los diferentes movimientos que han ido surgiendo en pro de esa igualdad, ¿pensáis que van a cortar esos tiempos o que realmente todavía nos queda muchísimo camino por recorrer? Pues según Europa queda mucho por recorrer. Yo lo último que leo es un poco triste. En fin, dicen que los últimos pasos son los más difíciles de dar. O sea, el poder alcanzar una igualdad formal fue un cambio muy brusco, ¿no?, en la sociedad. Tú piensas en la legislación o la sociedad preconstitucional, las mujeres, no sé, bueno, tú eres más joven, pero la mujer no podía, yo no la viví tampoco, pero la estudié, ¿no? Como en la facultad lo estudiamos como, madre mía, una mujer para poder trabajar necesitaba la autorización del padre, marido, hijo, tío, hermano, cualquier varón, porque ella no podía manejar su dinero para abrir una cuenta de banco y tal. O sea, esos disparates se consiguen con la igualdad formal que comentaba Silvia, pero los últimos pasos, como es sutil, está la discriminación indirecta, que es donde incidía Silvia al principio y donde hay que incidir en la brecha salarial, son esas discriminaciones sutiles, los micromachismos, ¿no? Entonces dice Europa que nos hemos estancado y que los últimos pasos son difíciles. No sé tú qué piensas, Silvia. Pues yo pienso lo mismo, lamentablemente. Por un lado pienso lo mismo, ¿verdad? Creo que además la multicrisis esta lo multiplica todo por 1000 y si teníamos 133, pues de repente esto puede ralentizarse, pero también soy súper optimista con respecto al incremento de la sensibilización social, ¿no? Que al final es la que transforma las sociedades, ¿no? Porque la ley la puedes poner, pero bueno, al final son las personas que asumen como algo propio que la realidad mejore, ¿no? Entonces, esto sí que desde el movimiento Me Too, más o menos, o sea,
Yo empecé con Cris, nos conocemos hace un montón de años y madre mía, yo cuando empecé, o sea, es que ni las mujeres querían hablar de liderazgo femenino, ni de igualdad, ni de nada. Y tampoco empecé hace tanto. Entonces, sí que veo un gran salto en la concienciación y la sensibilización, que creo que es el primer requisito para que se traduzca también en hechos reales, ¿no? Entonces, creo que la foto es así, no hay que despistarse, valorar el avance, pero no despistarse, ¿no? Porque lo sutil me parece mucho a veces más grave que lo obvio. Muy bien. Bueno, pues ojalá que sea así y ojalá que, bueno, que como tú dices, a veces estas circunstancias, como dices, que lo multiplican todo por 1000 y lo pueden volver, pero ojalá que no haya una involución, ¿no? Ojalá que solamente sean pequeños baches en el camino y que las conquistas logradas en las distintas sociedades, que además es de manera desigual, porque no en todos los países las mujeres gozan de la misma igualdad, pero bueno, ojalá que los pasos dados hacia adelante no supongan retrocesos, ¿no? Por otras cuestiones que puedan estar afectando, económicas o esta misma pandemia, otras circunstancias. Bueno, pues no me queda más que daros las gracias, de verdad, ha sido un lujo escucharos. Fabuloso, hacéis un tándem maravilloso, tenéis que, tenéis que estar juntas en muchos más foros porque es verdad, hacéis un tándem muy, muy potente y creo que nos habéis dejado meridianamente claro pues los aspectos que se trataban, ¿no? Es decir, realmente existe esa igualdad que a veces es aparente, pero ese velo del que has hablado, Silvia, que realmente nos hace ver que no es real. Y luego bajar a la realidad de cómo las empresas tienen responsabilidad, tienen obligaciones, pero también, bueno, cómo ejerciendo esa obligación y esta responsabilidad también ayudan a promover una sociedad mucho más justa entre hombres y mujeres. Así que muchísimas gracias. Por aquí por el chat hay alguien que estaba comentando algo. Bueno, comentan por aquí que les ha gustado mucho, dice Sandra, y que os da las gracias a las dos. Pues muchísimas gracias también a todos los que habéis estado escuchando. Pepe Almeida dice muchísimas gracias por vuestra exposición. Así que bueno, pues creo que efectivamente nos habéis ilustrado muchísimo, hemos aprendido un montón, hemos disfrutado y así que bueno, pues de nuevo muchísimas gracias. Espero que nos volvamos a encontrar pronto, mejor en lo físico que en lo virtual, pero bueno, sobre todo que nos vamos a encontrar. Mucha salud para todos y nada, nos volvemos a ver pronto.